Bueno, como ya les había dicho, en estos momentos estoy saliendo de los Comondús, de San Miguel y San José de Comondú, y voy a empezar por aquí, por esta brecha que está atrás de mí. Voy a empezar el camino de aquí de los Comondús a la Purísima. Aquí te cuento todo. Quédate. La brecha que une a San José de Comondú con la Purísima es una ruta que atraviesa el corazón de la Sierra de la Giganta, revelando paisajes de una belleza sobrecogedora y la esencia misma de la Baja California Sur más profunda. Este camino de terracería, que serpentea entre montañas, cañones y oasis, es mucho más que una simple conexión entre dos puntos. Es un viaje al pasado, es una exposición a las fuerzas telúricas que han moldeado al planeta y a la historia viva de los antiguos pobladores de la península, las misiones, la cultura ranchera que ha perdurado por siglos en esta región. Estos pequeños asentamientos, habitados por familias que han vivido en la región por generaciones, mantienen vivas las tradiciones del pastoreo, la elaboración de queso, la crianza de cabras y la vida autosuficiente que ha definido la cultura rural de la península. También es común encontrar antiguos corrales de piedra, vestigio de los tiempos en que la ganadería era el principal sustento de la región. Este recorrido inicia en San José de Comondú, un pueblo que conserva la esencia de los antiguos asentamientos misionales de la península. Rodeado de imponentes paredes de roca y extensos huertos de palmas datileras, este oasis en el medio del desierto es un testimonio del ingenio y la resistencia de sus habitantes. Partí con la intención de descubrir la esencia más salvaje y auténtica de la península. Mientras dejo atrás el pequeño pueblo, adentrándome en un paisaje donde la aventura se funde con la naturaleza. Las antiguas misiones, huertos y palmas dan paso a un extenso desierto en el que el tiempo parece haberse detenido. A medida que se avanza por la brecha en dirección a la Purísima, el paisaje se transforma, la ruta se estrecha, el camino se vuelve más agreste, con pendientes que desafían tanto a conductores como a vehículos. La vegetación cambia de los huertos de San José a matorrales espinosos y enormes cardones, símbolos inconfundibles del desierto subcaliforniano. Como les decía en el episodio anterior, como en la serie, pues estrellé mi dron. Pues, lamentablemente pues, lo perdí, se destruyó. Estoy ahora, pues tenía mucha ilusión de presentar esta brecha con el dron, porque pues es impresionante. Esto es enfrentarse realmente al verdadero desierto subcaliforniano. Es una brecha súper sola, pues, de ese desierto total, como pueden estar viendo en las imágenes. Me encantaría poder hacer tomas aéreas y esto, pero bueno, es lo que es y pues estas cosas pasan y el show debe continuar. Es una carretera, pues como la pueden ver, que impone muchísimo respeto, demasiado respeto diría yo, pero aquí estamos haciéndola. Tras el desafortunado accidente con el dron, se presentó la necesidad de buscar nuevas alternativas creativas para capturar y compartir la esencia de esta aventura. Sin tener la perspectiva aérea que tanto me ayudaba a plasmar la majestuosidad del desierto y la intrincada belleza de la península, decidí recurrir a Google Earth Studio. Así pude recrear los contornos del camino desde el inicio en San José de Comondú hasta el tramo donde me perdí. Esta nueva herramienta no solo representó un reemplazo técnico, sino también una oportunidad para explorar y expandir mi visión creativa. Adaptarme a estas herramientas me obligó a redescubrir la forma de narrar historias a través de imágenes. Así, a pesar de la pérdida del dron, puedo seguir compartiendo la belleza de la península. Pero bueno, nada de lo que les estoy contando sucedió así. Me perdí bien perdido. Ya pues estoy aquí en la Purísima, ya bañadito, limpiecito, descansado, baterías recargadas tanto del equipo como mías y pues a salvo. ¿Qué pasó? Me desvié en un caminito, me fui hacia un lugar que no, pues me tomé una brecha que no era y pues esa brecha me botó casi que a Corea del Norte. Yo en algún momento pensaba que iba a salir como por Loreto, no sabía dónde estaba, pero bueno, el tema es que pues salí, o sea, le di hacia adelante, decía pues hay vía, se veía un poco de rodada, pero pues esta vía me llevó a unos cañones, a unos parajes impresionantes.
La verdad lo tengo que repetir porque llegó un momento en que sí me estresé un poco y estaba más concentrado en salir porque el sol me estaba ganando, estaba más concentrado en salir de la brecha que lograr imágenes. Esto que les dejo, la verdad tiene mucho, o sea, la verdad hay mucho que verle porque bueno, es el recorrido por la carretera y en algunos lugares que me paré y eso, pero sí, ya estaba nada más descifrando por dónde andaba. ¿Lo volvería a hacer? Claro que lo vuelvo a hacer. La voy a repetir, definitivamente la voy a repetir. Ya, pues con mejores intenciones, ya que tengo un dron nuevo. Está precioso. Miedo, pues es un lugar muy solo. O sea, de a que me hicieran algo, no tanto porque, o sea, es solo. O sea, creo que no habría nada, ni gente mala, ni gente buena. Simplemente solo. Me daba mucho miedo porque sí había escuchado un par de historias ya de que arriba de las sierras es muy común que haya pumas, es muy común que hayan manadas de coyote y me preocupaba por mi perro básicamente. Ahora que estoy aquí en La Purísima también estoy pensando en el tema del frío. Arriba en las sierras pues obviamente el viento va a sus anchas, hay menos obstáculos, entonces no dificulto que hubiera, ahorita que está haciendo tanto frío aquí, no dificulto que hubiera llegado a ser como un bajo cero o algo así, o que llegaras a temperaturas mucho más bajas. Está haciendo muy bajas temperaturas. Entonces pues esa es una de las cosas que sí pues hubiera sido como para no asustarse, pero sí para no pasar un momento muy agradable. Mi ruta original hacia La Purísima, que hice hace 3 años, quedó marcada en amarillo, representando la ruta que fue mi plan inicial. Perderme me llevó por la ruta roja, revelando una aventura inesperada que se extendió de un cruce de 2 horas y media a uno de casi 7 horas. Al perderme y tomar la ruta marcada en rojo, se transformó mi aventura en algo completamente inesperado. Lo que inicialmente iba a ser un cruce de 2 horas y media se convirtió en una odisea de casi 7 horas, en las que cada kilómetro recorrí un paisaje que jamás había imaginado. Durante ese trayecto, el paisaje cambiaba de forma sorprendente, pasando desde vastas extensiones desérticas a senderos rodeados de formaciones rocosas imponentes y áreas donde la naturaleza parecía haberse detenido en el tiempo. La línea roja en el mapa representa un desvío poco convencional, me llevó por caminos desconocidos y me obligó a redescubrir mi capacidad para adaptarme y enfrentar lo inesperado y puso a prueba mi espíritu de aventura. En cada curva y cada desvío la adrenalina se mezclaba con una fascinación por lo desconocido y la incertidumbre del camino se transformaba en una invitación a explorar nuevas posibilidades. Esta ruta, en lugar de ser simplemente un error de navegación, se reveló como un portal a una experiencia única, llena de paisajes inexplorados, desafíos imprevistos y momentos de reflexión sobre la vastedad y la belleza oculta de Baja California Sur. Reflexiones. No hagan esto sin la supervisión de un adulto responsable. Eh, Ir solo te influye psicológicamente muchísimo. Empiezas a tener pensamientos que no, que pues, que te empiezas como te empiezan a temblar los pies, de dónde vas a salir, de qué va a pasar, esto no está, no conozco el camino. Digo, también influye mucho una compañía que también tenga el mismo espíritu aventurero, porque pues muchas veces también empeora la cosa con los nervios. Otra cosa que les digo, hay que ir adecuadamente preparado siempre, lo que les digo, carro, equipamiento, comida, agua, sobre todo agua, algún mapa, saber dónde están y, pues bueno, como les sigo diciendo, salir temprano. Salir temprano porque dispones de tiempo para pensar, si te devuelves, dispones de tiempo, tener mucho en cuenta dónde está el sol. La luz solar es importantísima. Establecer un momento en el que dices, pues bueno, no estoy en el lugar que debería estar, me devuelvo, sigo, ¿qué hago? Ese tipo de decisiones cuentan mucho también. Pero en fin, lo volveré a hacer. Los desafíos de esta ruta son múltiples y requieren preparación. La falta de señal de celular en casi todo el trayecto significa que cualquier inconveniente debe resolverse sin asistencia inmediata. Es fundamental
llevar equipo de rescate, herramientas, llantas de refacción y suficiente combustible, ya que no hay estaciones de servicio en kilómetros a la redonda. Pues aquí vamos, la verdad, por unos paisajes que son espectaculares. La cámara, no sé si le hace honor la GoPro, pues tengo las GoPros que están fijadas al carro. No sé qué tanto se vaya a ver de impresionante, pero la verdad es una carretera súper retante y pues nada, sí tengo un poquito no de miedo, pero sí pues respeto. Estoy manejando con muchísimo cuidado. Aquí si te pasa algo, pues estás contigo mismo y ya. Entonces vamos haciéndolo con cuidado. La sensación de aislamiento es absoluta, pero también lo es la majestuosidad del entorno. En días despejados, desde los puntos más altos del camino, se pueden admirar panorámicas impresionantes de la Sierra de la Giganta. En algunos tramos, los caminos apenas permiten el paso de un solo vehículo, obligando a los viajeros a maniobrar con extrema precaución. Me imagino que en la época de lluvias, cuando las hay, el camino se debe volver muy fangoso y los pequeños arroyos que cruzan la ruta pueden volverse intransitables, añadiendo un componente de aventura y desafío al trayecto. Este paisaje por el que vamos manejando pues es básicamente lo que está arriba de las mesas que rodean los cañones que se ven pues en la carretera cuando se acerca uno a los Comondús, o pues generalmente los cañones que se ven en cualquier lugar aquí en Baja California Sur. Pues este es el paisaje. Además, las condiciones del camino pueden cambiar de un momento a otro debido a derrumbes o a la erosión causada por lluvias pasadas. En algunos tramos, el terreno se vuelve arenoso, lo que puede dificultar el avance de vehículos pesados sin tracción adecuada. El calor extremo durante el día y las noches frías obligan a los viajeros a estar preparados con suficiente agua y provisiones. Al poco tiempo, el destino me llevó a lugares inimaginables, rodeados de formaciones rocosas que parecían esculturas naturales y paisajes tan extremos que solo se pueden describir como poesía desértica. Comprendí que perderse en esta brecha era, a su vez, una bendición y una lección de humildad. La vastedad del lugar, la crudeza del terreno, la sensación de estar a merced de la naturaleza me hicieron sentir tan pequeño, pero a la vez parte de algo mucho más grande y eterno. Pues como pueden ver, es una brecha completamente angosta, con mucha dificultad técnica, es mucha piedra. Hay tramos de desierto que pues nada, no hay nadie. O sea, aquí no nos vamos a encontrar a nadie casi hasta llegar a San Isidro, la Purísima. Podemos tener incluso hasta un gran encuentro con algún animal, con algún puma, con algún venado, coyote. Es una brecha impresionante. Recorrer estos rincones de la península en un 4x4 es sumergirse en un espectáculo visual sin igual, donde cada kilómetro se despliega como una pintura en movimiento. Los paisajes que varían desde la serenidad de los oasis escondidos hasta la inmensidad árida del desierto ofrecen una estimulación visual que atrapa todos los sentidos. Hay muchos tramos de la brecha que son verdaderamente técnicos, mucha piedra afilada, hay muchas partes donde incluso pareciera que el camino se va a cerrar. Ya pues, subiendo un poco las mesas que rodean a los cañones de los Comondús, pues ya empieza a ponerse un poquito menos traumático el asunto, pero es una brecha que tiene un buen grado de dificultad, así que cuando la hagan, quienes se atrevan, pues a ponerle corazón, porque sí tiene sus detallitos técnicos. Como siempre, pues un muy buen carro tienen que traer, es esencial, y traer preparación para cualquier eventualidad que les suceda, poder responder a ella. Es una recompensa. No, ahorita es que, pues bueno, con lo del dron, es una lástima. En cualquier momento la repetiré con un dron nuevo.
Pero la parte paisajística, o sea, es el solo estímulo visual, porque Baja California Sur es puro estímulo visual. Es impresionante. Estoy viendo unos paisajes, el desierto, la soledad que hay. Uy, es una cosa que te hace sentir muy chiquitito. Pues bueno, pero al que le gusta esto es para disfrutarse muchísimo. Entonces, pues bueno, ahí se las voy dejando como información. Cada tramo de la ruta invita a descubrir un nuevo escenario, como si la península quisiera revelar sus secretos de forma paulatina y en perfecta armonía. La experiencia visual se enriquece aún más al adentrarse en zonas donde el camino se transforma simplemente en senderos de mulas anchos, recordando la huella de épocas pasadas. Este tramo de la península es una joya oculta para quienes buscan explorar la Baja California Sur más auténtica. No es un trayecto fácil. La brecha requiere vehículos adecuados, experiencia de manejo fuera de carretera y una buena planificación. Una recomendación que les hago, no la hagan solos. Yo la estoy haciendo completamente solo. Digo, pues no tengo así mayores preocupaciones, el carro está bien, voy a buena hora. Pero sí, psicológicamente es imponente. Pero bueno, también son retos que enfrenta uno. Y pues estamos aquí en estos lugares. Los paisajes son impresionantes. Se las súper recomiendo a los que estén ávidos de aventura. Es una ruta que, pues bueno, también sé que la transitan algunos aventureros por ahí. Creo que es parte de una de las carreras, no sé si de la Baja 1000 también. Por eso creo que está también un poco deteriorada, más deteriorada que cuando la crucé por primera vez. Pero pues es que es una cosa impresionante ver porque aquí estás viendo el desierto, la naturaleza en su máxima expresión. O sea, es una de las brechas que dices, madre mía, esto es el desierto tal cual. Sin embargo, quienes se atreven a recorrerla son recompensados con una experiencia única, donde cada kilómetro revela un nuevo aspecto de la riqueza natural, histórica y cultural de la región. La ruta de San José de Comondú a La Purísima es un viaje a la esencia misma de la Baja California Sur profunda, un recorrido donde la naturaleza y la historia se funden en un espectáculo inolvidable. Para aquellos dispuestos a aventurarse, esta travesía ofrece la oportunidad de descubrir un mundo donde el pasado y el presente coexisten en armonía y donde cada curva del camino es una invitación a la exploración y el asombro. La estimulación visual no se limita a lo que se observa, sino que se extiende a la sensación de inmersión total, una en la que el viajero se convierte en parte del paisaje. Este deleite sensorial, propio de Baja California Sur, transforma cada recorrido en una experiencia estética que enriquece tanto el alma como la vista. Bueno, aquí les voy a contar algo. Vengo perdido, estoy no sé dónde, agarré un camino que no era. Ya me corrigieron un par de personas que me conseguí en estas inmensidades. Increíble cómo pueden vivir aquí la gente, pero pues es impresionante. Y aparte el paisaje está precioso. Vengo perdido, lo estoy buscando nada más cómo salir de acá o llegar a por lo menos un lugar donde conozca, donde me ubique, pero no, sigo desorientado. Pero bueno, aquí estamos. Esto es la aventura. Está impresionantemente bonito todo. Como les decía, pues una lástima que no traiga el dron que lo pueda representar bien. Cometí un par de errores. Uno fue no salir temprano, o sea, salí al mediodía confiado en que no iba a tardar tanto en esta brecha y pues bueno, me perdí, esas cosas pasan. No sé, espero no tener que acampar en medio de la nada. Creo que ya me estoy acercando, las montañas me empiezan a ser familiares con las de San Isidro La Purísima y de lo que vi cuando vine por primera vez hace 3 años. Y pues nada, aquí estamos. Aquí les dejo una vista de estos paisajes. Esa experiencia, marcada por el desamparo, la adrenalina y el descubrimiento, me enseñó que en los rincones más inhóspitos de esta península se esconde una belleza y una fuerza que solo se revela a quienes se atreven a perderse, a desconfiar de los caminos marcados y a dejarse llevar por el espíritu aventurero. Ya más o menos sé por dónde voy. Pues creo que di la vuelta del bobo. Me metí por un lado y salí completamente, o sea, no avancé en nada de lo que debía avanzar.
Pero bueno, tuvo sus recompensas. Ya voy por camino bastante rodado, ya un poco más tranquilo. Como les decía, bueno, ahorita con todo esto, esta brecha la tengo que repetir, hacerla bien, hacerla como hice el camino de Boca del Álamo, con dron, lucido y tomitas y esto. Una buena parte del camino me he dedicado a descifrar por dónde andaba, a ver el paisaje. Disfruten lo que están viendo, porque tampoco es que sepa yo si voy a volver por acá, por estos andorreales en el futuro inmediato. Quisiera, si mañana, o sea, si estaría en mis planes y tener que hacerla mañana, pues igual la haría otra vez. Está precioso, pero pues tengo otros planes. Y definitivamente pues ahorita tengo que sacar mucha creatividad porque me hacía mucha ilusión. De hecho, creo que de todo me hacía mucha ilusión volar el dron en la Purísima. Y en esta ruta también. San Miguel de Comondú, pues ya de alguna forma, pues sí, pero ya tenía como que algunas imágenes, ya lo tenía como más o menos cubierto. Pero esta zona, pues no. Y obviamente la brecha que voy a hacer de San Juanico a Mulegé tampoco. Entonces, pero bueno, ahora sí que el show debe continuar. Estamos aquí. Ya voy un poco más tranquilo. Me queda mucho camino por delante todavía, porque sí, creo que di una vuelta muy educativa. Estuve por unos lugares impresionantes, pero no era lo del plan. Y la otra es que debió haber salido mucho más temprano. O sea, ahí tuve un error de cálculo basado en que si me hubiera metido por donde era, iban a ser a lo mucho no sé, 3 horas, yo calculaba. Ahorita no sé a qué tanta distancia esté donde empiece la carretera a ser un poco más benévola. Todavía vamos por una parte donde la carretera es bastante compleja. Y de aquí a salir de acá, pues no sé, pues 1 hora más. Ya tengo el sol bajo, en un ángulo bastante bajo, como podrán ver la sombra que me hace. Entonces pues nada, manejarle, disfruten lo que están viendo. Yo estoy haciendo esta ruta por ti, para que la veas tú desde tu casa, o para inspirarte a que tengas más aventuras. Entonces espero que la disfrutes, por lo menos lo que voy a mostrarte, ¿no? Lo que pude sacar de imágenes, que pues no es bastante, o sea, pues mucho de lo que estoy haciendo ahorita es con la GoPro y un poquito algunas tomas por ahí con la cámara fija. Ya mañana me toca echarle coco a cómo voy a presentar la Purísima sin el dron. Obviamente que se puede, aparte que tiene unos paisajes espectaculares, ¿no? Lo único es que pues se acostumbra uno a ciertas herramientas. Así que, pues nada, seguimos transmitiendo. Finalmente, tras horas de incertidumbre y con la ayuda de la intuición, logré reencontrar el camino. Una tenue luz en la distancia se transformó en la señal de una ranchería, un poste de luz ya daba señales de civilización, un pequeño oasis de humanidad en medio del desierto. Bueno, ya por lo menos hay postes de luz, a donde quiera que sea que salga. Ya voy a la civilización, por algún lado. ¿A dónde? No tengo ahorita la más mínima idea. Sigan viendo este video y ya veremos a dónde nos va a sacar. Antes de llegar a la Purísima, el camino desciende hasta encontrarse con el oasis que da vida a este histórico poblado. Al igual que en San José de Comondú, la Purísima es un sitio donde el agua ha permitido la existencia de una comunidad rodeada de verdes palmares y huertas frondosas. Aquí, la historia se entrelaza con la naturaleza en una combinación que fascina a todo aquel que se aventura a recorrer la ruta. La misión de la Purísima Concepción de Cadegomo, fundada en 1720, es otro vestigio del legado jesuita de la región, aunque lo que más impacta es la belleza del entorno, el arroyo que fluye entre las palmeras, las montañas rojizas que contrastan con el verde exuberante y el silencio profundo que envuelve al visitante.
No te pierdas el próximo video que va a ser acerca de este maravilloso lugar, La Purísima. Y si te ha gustado este video, por favor, regálame un like, suscríbete, compártelo con tus amigos y estate al tanto para nuevas publicaciones. Muchísimas gracias.